Rafael, muy buenos días, ya estamos al aire. Salude por favor a la audiencia, gracias por estar con nosotros. Adelante, Rafael. Bueno, gracias, Ollanta, y a ti. Y como habíamos quedado la vez pasada, este tema es demasiado sugerente, además urgente de tratar en el contexto en el cual estamos viviendo ya de crisis civilizatoria, y tiene que ver también con un paradigma que usted muy bien señala, que del neolítico hasta el día de hoy ya se ha hecho insostenible, que es el paradigma de la ciudad. Entonces ahora lo que conviene hacer de modo descolonizador es mostrar que el rapto que ha hecho la ciudad de la política en desmedro del campo. Y para esto hay que hacer no solo historia. Y esto, digamos, quisiera subrayar, esta conferencia no va a ser tan histórica como uno esperaría, en el sentido de historiográfica, de decir, ha pasado esto el primer siglo, desde el segundo, el tercer, no. Esto va a ser más una conferencia de carácter epistemológico, porque vamos a desmontar los conceptos y vamos a construir nuevos conceptos. Es decir, vamos a hacer un uso categorial del concepto. Y para eso también vamos a un poco mostrar las limitaciones actuales del concepto campesino, para develar de ahí que este concepto ha enclaustrado las posibilidades emancipatorias de modo radical del componente indígena. Por eso acá en Bolivia, por ejemplo, se había acuñado esta triada de esta trilogía conceptual de campesino, originario, indígena, creyendo que con esto se homologaba en un solo concepto este otro tipo de perspectiva que nace más allá de la idiosincrasia citadina. Pero vamos a mostrar que no es lo mismo campesino de originario y tampoco de indígena. Entonces eso también es necesario hoy en día para clarificar cuál es la verdadera y radical potencialidad que tiene el campo hoy en día en esta crisis civilizatoria, y por qué ahora tenemos que descentrar políticamente a la ciudad para posicionar al campo en la medida en la cual hoy en día el asunto de las crisis alimentarias, hídricas, energéticas, medicinales, etcétera, ahorita van a tener el campo como gran protagonista, y la migración posible, deseable, que hoy día deberíamos impulsar, ya no es del campo a la ciudad, sino más bien de la ciudad al campo. Entonces, en ese sentido va a ser un poco más epistemológico esta exposición que vamos a tener hoy en día. Muchas gracias, Rafael. Rafael Bautista, desde los mundos andinos, conversando con nosotros y con ustedes en esta hora constituyente. Rafael, entonces comencemos. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de lo campesino, según lo que usted planteaba? Bueno, en primer lugar, a ver, haremos esta suerte de hermenéutica que tiene que ver con textos religiosos, para situarnos en esa perspectiva también que la descolonización y que otro tipo de personajes que se ha vinculado a este movimiento, pero no proviene de él, ha puesto de relieve en la mesa de discusión de lo que es la filosofía política. Me refiero sobre todo a Hinke Lammert y a Dussel, que han puesto y han evidenciado que hay una teología implícita en la política, en cualquier política. Entonces, es preciso develar esa teología implícita para mostrar por qué una política puede ser o de dominación o de liberación. Porque el mundo racional no se sostiene a sí mismo. Presupone un sistema de valores, un sistema de creencias, y eso nos devuelve al aspecto mítico del asunto. Y los mitos han sido muy poco estudiados. Es más, se puede decir que las ciencias sociales escasean de herramientas conceptuales y categoriales para develar
esta presencia teológica en la política. También la presencia teológica en el derecho, y cómo el derecho también es la secularización de un concepto fetichista de ley. Entonces, voy a agarrar algunos pasajes de la Biblia para mostrar cómo en ese texto, como en otros, se evidencia el rapto que se hace del campo desde discursividades míticas, simbólicas, que nos pueden ayudar a comprender el por qué aparece una política de dominación. Entonces, si ustedes recuerdan, en el Génesis, después del asesinato del hermano, que es el primer pecado en sentido literal, hay subrayado en, en el texto mismo, cuando Caín mata a Abel, dice el texto, cuando Dios le pide explicaciones a Caín sobre dónde está su hermano, y Caín le replica de que él no es guarda de su hermano, Dios le replica y le dice, ¿qué has hecho? Las sangres de tu hermano me están clamando desde la tierra. Ese tipo de pasajes es perfectamente comprensible para una cosmovisión como la nuestra, la cosmovisión adialense le vamos a llamar, para no caer en particularismos de lo andino, lo amazónico, lo centroamericano, porque tenemos una matriz civilizatoria que desde Alaska hasta Tierra del Fuego comparten sistema de valores y sistema de creencias similares. Tienen sus matices, pero en el fondo afirman, por ejemplo, que la Pachamama, la naturaleza, es sujeto, es persona, es madre a la cual se le debe respeto, etc. Entonces, cuando en este pasaje dice, las sangres de tu hermano me están clamando desde la tierra, en primer lugar llama la atención que utiliza sangre en plural. No dice sangre de tu hermano, dice el original en hebreo, dice las sangres de tu hermano. Esto quiere decir, es algo que, por ejemplo, refleja en el Talmud, que es esta obra enciclopédica de la religión judía y de la cultura judía también, porque no es solamente el componente del Talmud, la jurisprudencia judía, sino también los relatos, lo que se llama la Haggadah, ¿no? Los relatos, la cosmovisión y toda la narrativa cultural de ese pueblo. Entonces dice que cuando se mata a un hombre, se mata a toda la humanidad. O cuando se salva a un ser humano, se salva también a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las simientes de un ser humano devienen cientos de generaciones. Entonces, cuando se mata a un ser humano, se está matando a todas las generaciones que iban a provenir de la simiente de esa persona. Esto es algo que nosotros comprendemos muy bien acá. Por eso la lógica circular que sostiene nuestros pueblos nos dice que la vida es circular, que no hay nada que se pueda cometer de modo impune, porque como el mundo es redondo, es circular, la lógica de la vida también es circular. La modernidad nomás piensa de modo lineal, que lo que yo hago no tiene consecuencias en mí, sino básicamente yo hago algo y me puedo desentender de aquello. Desde nuestras cosmovisiones no es así, y al parecer en la vida tampoco. Lo que uno hace se le regresa, se le retorna. Por eso también la forma del planeta no es plana, es circular. Entonces, segundo aditamento, dice, las sangres de tu hermano me están clamando desde la tierra. Es decir, el asesinato del hermano, la sangre del hermano lo recibe la tierra. Y la tierra no recibe esa sangre de modo indiferente. La tierra es testigo, da testimonio de ese asesinato y clama por ese asesinato. Entonces ahí también encontramos algo que es compatible con nuestras cosmovisiones. La tierra siente porque es persona y la tierra reclama, la tierra demanda, la tierra denuncia. Porque como se le ha sido otorgado el poder de crear vida, porque en el principio, por ejemplo, de Génesis, Bereshit en hebreo, diciendo, a ver,
en hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora, en una lectura mística dice el principio, Bereshit, que también puede ser leído Barashit, creó 6, o sea, el mundo físico, el universo como lo conocemos, creó a los Elohim, o sea, Elohim es un plural, es decir, las autoridades que tienen potestad de crear son plural. ¿Quiénes son estos? Son Hashamayim y Haaretz, es decir, los cielos en plural y la tierra en singular. Entonces, son estos los que crean al ser humano. Es decir, por eso el ser humano tiene dos componentes, lo celestial y lo terrenal. No puede desligarse de estos dos componentes. Y por eso los contiene ambos como síntesis. Entonces dice que la tierra está clamando, quiere decir, tierra, como ha tenido la potestad de la creación, demanda por sus hijos, demanda por sus hijas la sangre de Noé. Después de esto, que Caín es expulsado a la tierra de Nod. Ahora, no significa a la errancia. Es decir, Caín se vuelve un errante. Y después dice el texto que se vuelve constructor de ciudades. Val Caín, el que después va a ser el protagonista del asesinato de Caín, etc. Es un citadino, o sea, son constructores de ciudades. Ahora, es curioso, una lectura hermenéutica, teológica, mística del asunto diría lo siguiente. ¿Por qué el asesino construye ciudades? Porque si la tierra está clamando la sangre del hermano, el asesino no puede soportar ese tipo de clamor, ese tipo de gritos. Por eso huye de la tierra. Y para huir de la tierra, construye ciudades. Por eso las ciudades tienen murallas. Entonces la ciudad sería como esa especie de refugio en el cual el primer asesino del hermano huye del campo, se convierte en errante y no puede erradicar, digamos, por mucho tiempo, se establece en un lugar que le permite no escuchar el clamor de la tierra. Desde ahí podemos anotar lo siguiente. La ciudad se produce, se construye, se constituye fuera, al margen, lejos y en contra del campo. Y esto, digamos, es lo que va a establecer una teología de la dominación, porque es en las ciudades donde aparecen los dioses que piden y exigen sacrificios, los famosos fetiches. Por ejemplo, cuando Abraham, que no es Abraham, todavía es Abraham, vive en Ur, su padre es constructor de ídolos, y él, en consecuencia, también era constructor de ídolos, y vivía en una ciudad. Las ciudades fenicias, por ejemplo, que adoraban al dios Baal y al dios Moloch, son ciudades. Y esos dioses, que son, digamos, los garantes inmortales, trascendentales de la vida política de las ciudades, exigen sacrificios humanos. A Moloch se le sacrificaba a los primogénitos. Y los ricos que no querían sacrificar a sus primogénitos, compraban los primogénitos de los pobres para sacrificarlos. Ahí uno puede ver en una apretada descripción histórica que los dioses citadinos exigen sacrificios. O sea, se constituyen en ídolos y fetiches porque tienen el antecedente de que la ciudad está construida para alejarse de los gritos que dan testimonio del asesinato del hermano. Por eso también los dioses o las divinidades politeístas en Grecia y después en Roma, que son o tienen tradición citadina, son figuras que sostienen una vida política basada en la esclavitud, en la dominación, es decir, en el atropello constante del hermano, el asesinato del hermano. Por eso decíamos la vez pasada
por ejemplo, en este mito del éxodo, cuando el pueblo sale, el pueblo esclavo sale de la dominación de otra ciudad, como eran las ciudades de Egipto, sale al campo a restablecer la conexión original con lo divino, porque la ciudad se constituye en un refugio en contra de esa conexión original, porque esa conexión original le está mandando al constructor de ciudades la sangre del hermano. Por eso, ir a la conexión original, primero, responde a la necesidad de atender este clamor, calmar y sanar ese dolor. Por eso también en el desierto, que es el campo, en busca de la tierra prometida, es donde el pueblo debe sufrir una especie de transformación en sí mismo. Debe superar su condición de esclavo y aprender a ser libre. ¿Y dónde aprende a ser libre? En el campo. Es decir, donde no hay muros, donde no hay murallas de ciudad. En el campo se establece, para decirlo en términos New Age actuales, la zona de confort de los individuos. Porque la vida en el campo es difícil, pero así como es difícil, ahí también se encuentra la conexión original, porque, por ejemplo, en nuestros pueblos, en el campo y en nuestras tradiciones, se restablece algo que es fundamental para toda economía, pero que la economía moderna, el capitalismo, desconoce completamente. Se trata de la producción y de la reproducción de la vida. Es decir, en el campo uno está en contacto, uno está teniendo experiencia de lo que significa producir y reproducir la vida. Y la vida en sentido, vamos a decirlo así, eminente, no es solo la vida física, sino es también la vida espiritual. Entonces, producir y reproducir la vida en el campo significa producir y restituir también la vida espiritual. Por eso la vida campesina es bastante ceremonial. No puede existir cosecha, siembra sin rituales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el campesino sabe de la condición frágil de la vida. Sabe que la vida tiene ciclos que hay que respetarlos. Sabe que tiene la tierra dinámica, que hay que tomarle atención. Tiene una lógica propia, que si uno no respeta esa lógica, la tierra misma se resiente. Es decir, el campesino sabe que la tierra es una persona. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de experiencia, recién podemos empezar a valorar lo que significa producir el alimento. Ahora, producir el alimento no es como los economistas de escritorio creen, ¿no? Que es básicamente como producir una mercancía. No, es toda una reproducción cultural y espiritual que involucra la vida misma del productor. Entonces, con esta introducción, quisiéramos señalar lo siguiente. Si nos retrotraemos al principio y al origen de la civilización humana, vamos a encontrar el antecedente inicial que he señalado, de que la ciudad necesita amurallarse para taparse los oídos del reclamo que la tierra misma hace del asesinato del hermano. Por eso se llama ese el asesinato fundante de la civilización. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver esto desde esta perspectiva, podemos empezar a entender por qué para una política de dominación es preciso que la ciudad rapte las decisiones políticas al campo, subsuma al campo en las necesidades de la ciudad, subordine al campo y haga todo un tipo de planificación política, económica, jurisprudencial, etcétera, en desmedro del campo. Y esto va a tener su punto culminante en la modernidad, cuando esta ciudad que tiene tradición occidental, ¿no? Occidente rapta a Grecia, Grecia nunca fue occidental, pero en fin, ahora forma parte de Occidente como la cuna de la civilización occidental, pasando por Roma, arribando al Sacro Imperio Germánico, después a Europa como categoría geopolítica, etcétera. Eso que se traduce como desprecio del campo y que ahorita lo podemos ver de cómo
las transnacionales están vaciando el campo de campesinos y poniendo maquinarias para hacer del campo básicamente un nuevo usufructo de la producción, ya no de alimentos, y eso hay que señalarlo bien, sino de venenos sistemáticos que están produciendo para matar a la humanidad, porque lo único que interesa hoy en día es producir ganancias. Vamos a ver en todo este recuento apretado de carácter histórico el fondo del asunto, y que es preciso evidenciar para mostrar que no es que el campo le debe su existencia a la ciudad, es más bien al revés. La ciudad le debe su existencia al campo, porque no solo del campo proviene el alimento, del campo proviene nuestra cultura, del campo proviene nuestro arte, nuestras danzas, del campo proviene nuestra identidad. O sea, el campo para nosotros no es una categoría espacial, es una categoría existencial. Por eso señalábamos la vez pasada, ¿no? O sea, volver al campo no es volver de modo espacial, porque también eso puede ser un literal engaño, porque uno puede ir constituyendo con la lógica de la ciudad nuevos reductos de reproducción citadina en el campo. La cuestión es volver de modo existencial, restituir esa relación de lo que consiste la producción y la reproducción de la vida en sentido eminente. Muchas gracias, Rafael. No sé si ustedes, amigas y amigos, tienen la oportunidad de estar frente a un soporte para poder tomar nota. Y si estás en el celular, seguramente te va a quedar grabado esta tertulia importantísima que estamos hablando con Rafael. De hecho, yo estoy tomando nota. Y claro, valiosísimo, valiosísimo y no decir también novedoso el planteamiento que nos está haciendo Rafael sobre esta, digámoslo así, falsa dicotomía, por decirlo de una manera, entre el campo y la ciudad. Y claro, siempre pensando que la ciudad ha sido por la ilusión de la modernidad y ha sido y tiene que ser siempre el referente del modo de vida de la humanidad. Y Rafael está eh, deconstruyendo, ¿sí? Y mostrándonos con evidencias, incluso literarias, ¿no? Con registros, esta cuestión. Rafael, excelente tu presentación hasta aquí. De aquí entonces viene la otra pregunta que tal vez es el punto central cuando son 9:34, tenemos unos minutos más eh, para poder abordar el punto que nos convocaba hoy. ¿Cuál es el horizonte de cambios estructurales, ¿no? Ojalá en ese marco categorial que hablas, existencial, que hace el campo, ¿no? Como categoría existencial a la humanidad? Es verdad que no vamos a hacer historiografía, como muy bien dices, pero ¿cuál es su horizonte? ¿Qué plantea? ¿Cuál es el sueño? ¿No? Eh, eso. Bueno, ahora entonces entraremos un poco a desmontar epistemológicamente el concepto campesino. Cuando Marx escribe El Capital, tiene un capítulo llamado La acumulación originaria. Entonces ahí podemos ver cómo una de las primeras condiciones para que el capitalismo sea posible es la destrucción del campo. Ahora, destruir el campo no significa ir a quemar los campos, ¿no? Destruir el campo significa la relación comunitaria que se tenía, incluso en Europa, de los campesinos con la tierra. Entonces, destruir al campo significa destruir la vivencia existencial que por milenios se había producido en la humanidad. Entonces, ahí Marx señala cómo es la burguesía naciente y ascendente la que por medio de leyes, en connivencia con la monarquía con la monarquía que se queda a pactar con la burguesía ascendente, es mediante leyes que se les quita la propiedad a los campesinos. Una vez que se les quita la propiedad a los campesinos, lo que se demuestra es que el capitalismo que están haciendo
necesita quitarle a los seres humanos sus medios de vida. Por eso muchos marxistas no entienden que cuando se habla de medios de producción, etcétera, que lo entienden de modo economicista, no toman en cuenta de que un medio de producción es un medio de producción y reproducción de la vida en general. No es un medio de producción que se llama de mercancías. No, es un medio de producción y reproducción de la vida en general. Entonces, cuando se me quitan los medios para producir y reproducir mi vida, en realidad se me está matando. Y por eso ahí señala muy bien, y muchos historiadores como Eric Thompson también señalan, de que el primer proletariado surge de las migraciones de los campesinos empobrecidos por el capital a las ciudades en busca de estos medios de producir y reproducir su vida. Cuando el capitalismo acapara los medios de producción y reproducción de la vida, es ahí cuando produce al proletario como pobreza absoluta. En alemán se diría absolut Armut. Es decir, el capitalismo necesita empobrecernos absolutamente para poder explotar. Ahora, este es un pasaje también que aquí lo hemos visto en el sentido de que primero se te roba la dignidad, se te usurpa la dignidad de ser humano que posees, para luego explotarte y que tú consientas ese grado de explotación. Para ello, tienen que arrebatarte los medios de producción y reproducción de la vida. Entonces, ahí aparece en la acumulación originaria el modo como el campesino es el que va a ser sacrificado en el altar del mercado en pos o en favor del nuevo Dios, del nuevo fetiche que el mundo moderno ha producido, que es el capital, en tanto fetiche, porque el capital en tanto figura económica existió antes, pero el capital como fetiche es producto de la modernidad, lo que se llama capitalismo, ¿no? El ismo es lo que denota el carácter radical de la lógica misma del capital. Entonces ahí podemos notar cómo el capitalismo se constituye en un sistema de producción de la muerte porque arrebata a la humanidad los medios de producción y de producción de la vida en general. Ahora, para que esto se haga a nivel global, para que se constituya este sistema mundo, tiene que haber una acumulación preoriginaria, que es, digamos, lo que Marx, quien dice, para que quienes revisen su obra críticamente el desarrollo. Es decir, el trabajo no pago, o sea, el trabajo nunca remunerado, de millones y millones de indígenas y afros, africanos, va a constituir esa acumulación, va a hacer posible la presencia de dinero para que eso constituya capital ya en Europa. Entonces, de ahí vamos a tener ya perfilada una protohistoria de cómo el capitalismo se ha de constituir en torno a su referente cultural y civilizatorio, que es la modernidad, como un sistema de vida, como una forma de vida basada en la usurpación de la vida misma. Por eso, aquí, por ejemplo, nuestro vicepresidente David Choquehuanca acuñó el término para reunir a todos los componentes culturales, ámbitos civilizatorios que constituyen a la Viala, como la cultura de la vida, en contra de la cultura que se ha impuesto desde el 1492 y que la podemos denominar cultura de la muerte. Entonces, de ahí podemos ver y hacer notar lo siguiente. Si el capitalismo y la modernidad son una cultura de la muerte, el horizonte programático que desde esta revalorización del campo nos podemos proponer es la revalorización de la vida. Y para ello precisamos desmoronar el concepto de vida que ha propuesto la modernidad. Por ejemplo, tendríamos que resemantizar
pero primero desmontar descolonizadamente el concepto de libertad que tiene el individuo liberal, la ideología del liberalismo moderno. Porque cuando hablan los economistas, cuando hablan los hombres de derecho que aparecen en la modernidad temprana y hablan de libertad, esta libertad en realidad es liberarse de toda relación humana, natural, espiritual, que hacía posible la vida de la humanidad. De tal modo que aparece el individuo, y el individuo aparece como un ego encerrado en su propia soledad, sin posibilidades de trascendencia natural y menos espiritual. Es decir, es un individuo enfocado en la satisfacción de sus puros intereses particulares sin relación con el todo. Este es el individuo atomizado que propugna el capitalismo como la colonización de la subjetividad humana en torno a un ego maximizado que solo atiende a la satisfacción de sus intereses individualistas. Pues alguna vez decíamos, ¿no? Hay que decir que el ego no es el yo. Hay los New Age, los cabalistas, ahí tienen mucho que aprender de nosotros. Los andino amazónicos, los de la Arial. Porque cuando tú hablas con amautas, los verdaderos amautas, porque también hay muchos charlatanes, ellos dicen que el problema no es el ego, porque se confunde el ego como la autorreferencialidad necesaria para identificarse uno mismo de ese ego que el mundo moderno ha desarrollado. Entonces hay que... Y lo hacemos de este modo. El ego sería ese sistema de autodefensa que aparece cuando experimentas el mundo como pura hostilidad. Y ese es el mundo moderno, el mundo de la competencia, el mundo de la inseguridad. Cuando uno experimenta el mundo como pura hostilidad, o sea, el otro ya no es mi hermano, sino mi enemigo, en el mundo de la competencia todos son rivales, en el mundo de la incertidumbre todos son potenciales asesinos, en el mundo de la inseguridad nadie está seguro, por lo tanto tengo que armarme, en el mundo de la guerra tengo que despertarme preguntando si seguiré vivo este día, etc. Cuando experimento el mundo como pura hostilidad, aparece ese ego como el sistema de autodefensa, de reafirmación de mí mismo. Es decir, si todo el mundo es hostil ante mí, lo único que me queda es desarrollar mi sistema de autodefensa. Por eso incluso este ego actúa muy bien en la victimización. Entonces ahí tenemos una enfermiza situación existencial en la cual yo solo existo para mí mismo porque todos son mis enemigos. Y ese es el ego como sistema de autodefensa que se desarrolla cuando el mundo... Pues eso es lo que ha producido el mundo moderno. Por eso, alguna vez estábamos viendo esta película, La Lista Negra, donde uno de los protagonistas es uno de los guionistas más importantes que tuvo Hollywood, pero por sus filiaciones izquierdistas, en la época del macartismo era pecado ser comunista en Estados Unidos. Entonces ese tenía afiliaciones izquierdistas, comunistas. Dalton Trumbo fue el guionista de la película Espartaco. Entonces él le dice a Swift algo que nos grafica este tipo de sistema de la muerte. Dice, en un sistema de dominación hasta el verdugo es una víctima, porque hasta él está obligado a cumplir con una función que si no lo hace, él también puede ser desechado. Imagínense esa situación en la cual en un sistema de dominación como el que vivimos, todos son víctimas, hasta los verdugos.
Por eso Hincklamer creo que toma en cuenta esto cuando dice un verdadero proceso de liberación que libera a las víctimas también tiene que proponerse liberar a los verdugos. Porque solo de ese modo alcanzaríamos la liberación en sentido pleno y eminente, como redención humana. Entonces, si nos damos cuenta, esto solo puede provenir ya no de la ciudad como referente de nuestra percepción de la vida. Tenemos que trascender esto. Por eso, situarnos en el campo es una apuesta existencial. Esto hay que subrayarlo una y otra vez. El campo ahí aparece como el lugar por eminencia de volver a la conexión original con la Pachamama de la Pacha, es decir, con la tierra y con los cielos. Solo de ese modo vamos a poder recuperar nuestra plena existencia como seres humanos. Es curioso como, por ejemplo, cuando se dice, ¿no? La ciencia moderna cree que es por observación que se conoce lo que la naturaleza es o lo que puede brindar. Es una visión demasiado reduccionista, porque si atendemos, por ejemplo, a nuestros pueblos o a nuestra idiosincrasia, podemos decir lo siguiente: no es por observación que conocemos. No es por observación, por ejemplo, que un pastor estaba viendo cómo sus cabras comían semillas que luego les hacían dormir, les hacían soñar, les hacían despertar y estaban toda la noche ahí correteando, que después fue el café. No es por eso, no es por observación, porque sería demasiado fortuito que alguien observe y después saque consecuencias que después van a producir incluso cambios estructurales en la propia cultura. Hoy en día, por ejemplo, se tiene señalado eso, que sin café, sin tabaco, sin licor, fue imposible el mundo moderno, que necesita de muchos estimulantes para poder soportar el tipo de vida que nos conduce al estrés sistemático que produce esta forma de vida, ¿no? Nosotros podemos decir, no es por observación, es por revelación. Es decir, por eso nuestros pueblos son ceremoniales. Por ejemplo, cuando uno, no sé si usted, Ollantay, y los que nos escuchan, han hecho alguna vez una ceremonia, por ejemplo, con hierbas maestras, con plantas medicinales. Cuando uno ha tenido, por ejemplo, una experiencia de meterse en una ceremonia, a un ritual, uno puede experimentar o puede vivenciar una relación que ya no es cotidiana, trasciende el tiempo mismo como cronología y puede ser testigo y dar testimonio de que ha ascendido a un nuevo tiempo, a una nueva vivencia, a una nueva experiencia. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de ceremonias, y por eso, por ejemplo, los huicholes en México, lo que hemos visto o lo que vemos con los que se llama, incluso los que hacen ayahuasca, etcétera, uno puede ver cómo cuando la gente se mete en ceremonias de esta naturaleza, es capaz de experimentar cosas que en el diario vivir no lo podría hacer. Y es en este tipo de ceremonias en los cuales uno puede tener contacto con la vida misma. Cuando la vida misma se le puede abrir, cuando las plantas mismas te pueden hablar, cuando los seres mismos pueden entrar en diálogo contigo. Uno ahí puede entender que uno está ligado de modo indisoluble con la vida misma. Uno mismo está en un circuito simbiótico, es parte de ese circuito simbiótico de la relación que establecemos con el universo en general. Uno mismo puede experimentar lo que filosóficamente se conoce como la presencia del ser, pero que para nosotros es otra cosa más trascendental. Uno puede ahí escuchar al viento, escuchar la brisa, sentir el aroma de la vida misma, entrar en contacto, tener experiencia de aquello. De ahí viene el conocimiento. Y eso también los cristianos que puedan estar escuchándonos y decirnos esto son experiencias ya demasiado, qué sé yo, esotéricas, por decirlo poco,
pueden tener en cuenta de que la Biblia tiene una serie de capítulos destinados a los profetas, los famosos Nevi'im. Y los Nevi'im tenían este tipo de experiencias trascendentales, ese tipo de experiencias no cotidianas, ese tipo de experiencias que mucha gente diría es cosa de loco. O sea, hasta en la Biblia está detallado este tipo de experiencias. Entonces, uno ahí empieza a entender la diferencia entre religión y espiritualidad. Cuando Marx, por ejemplo, critica, dice la religión es el opio del pueblo, además que esa frase está recortada, el contexto es además necesario para entender esa frase, se está refiriendo él a la religión institucionalizada. Es, digamos, un poco el énfasis que hacemos cuando criticamos a la religión. Es decir, la religión cuando se instituye, cuando hace un matrimonio espurio con el poder, inevitablemente pues se convierte en justificadora del poder que le ampara. Por eso podemos decir que esa religión, y en este caso la cristiandad latina, que es la que nos ha llegado como cristianismo invertido, el cristianismo con la cruz y la espada, es esa religión que es el opio del pueblo. Inevitablemente al pobre lo sume en un estado de pasividad, y en cambio premia en este mundo a los que dan cantidad de donativos para que la iglesia siga siendo un poder en este mundo. Pero la espiritualidad es otra cosa. Y por eso la religión siempre ha perseguido a los profetas, ¿no? No nos olvidamos en el tiempo de Cristo, él mismo reclamaba y les decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Por eso Cristo estaba a las riberas o en las orillas o fuera de Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén y va al templo, ¿qué hace? Bota del templo a los mercaderes y les dice, han convertido en una posibilidad a la casa de mi padre. Es decir, por eso la vez pasada decíamos, ¿no? Los verdaderos sacerdotes que huyen del templo corrompido en el tiempo ya de los macabeos son los futuros esenios. Y los sacerdotes que se corrompieron en el tiempo de los macabeos, que también, digamos, habían permitido la presencia de los griegos y después se alían con los romanos en el tiempo de Cristo, son los saduceos. Son los que constituían la máxima dirigencia en el Sanedrín y son los que van a crucificar al Cristo. Entonces, por eso, Cristo, ¿dónde andaba? Andaba en el campo. O sea, andaba en Nazaret, andaba en Galilea, andaba en Samaria, etc. Poco está en Jerusalén. Es más, en Jerusalén lo van a matar, es decir, en la ciudad lo van a matar. Pero él está más en el campo. Por eso también la prédica a los pobres están en el campo empobrecidos, y la prédica del Evangelio de las Buenas Nuevas va destinada a los pobres. Entonces, desde ahí otra vez, revalorizar la vida del campo para nosotros es revalorizar al sujeto que está en contacto, en conexión con la producción y la reproducción de la vida. Por eso, la educación en las ciudades que está completamente enajenada de esta producción y reproducción de la vida, no saben lo que es la vida, no saben lo que es producir vida, lo que es reproducir vida, y por eso pueden constituirse en agentes en contra de la vida. Imagínense, los economistas que estudian en las universidades, en las ciudades, no saben ni producir papa, no saben lo que significa hacer chuño, no saben lo que significa pelar el maíz, no saben lo que significa hacer un simple jugo, que es lo que hacen las señoras que se despiertan a las 4 de la mañana, sufren discriminación, exclusión desde el transporte en la ciudad para llevarles un poco de pan a sus hijos. No saben los economistas lo que significa hacer pan, no saben lo que significa hacer trigo, lo que significa moler harina. Si no saben esto, ¿qué van a saber de economía? Lo único que saben son cifras matemáticas. Están tan abstraídos y enajenados de la vida misma, por eso producen leyes
producen decretos, normas económicas en contra de la vida misma. Por eso, otra vez, situarse en la perspectiva del campo es situarse en la perspectiva adecuada de reconexión con la producción y reproducción de la vida. Y esto es lo que estamos acá denominando desde Bolivia la geopolítica, es decir, la incumbencia de la ecología en los temas trascendentales de la política. Si la política no atiende ya a la cuestión urgente que significa reponer las condiciones básicas que hacen posible la vida misma, estamos hablando de una política completamente alejada de la vida. Entonces, ahí un poco queremos destacar la pregunta esa de cómo vamos a proyectar esta nueva visión del campo en sentido existencial. Muy bien, excelente, Rafael Bautista, conversando con ustedes, amigas y amigos, sobre campesinos y procesos de cambios históricos. Lo que nos plantea en esta segunda intervención, cuando son las 9:57, Rafael, es revalorizar la vida, claro, en ese concepto de la vida que él planteaba desde el campo, revalorizar a los sujetos que están en ese campo existencial del campo, ¿sí? Es decir, en este caso, los que están en permanente y en continuo interrelación integral con la comunidad cósmica. Hay algunas preguntas que dejan allí. Aquí veo, por ejemplo, Elizabeth Moreno indica cómo situar el análisis del por qué las ciudades para comprender las ciudades antiguas como Maya, es decir, la ciudad de Cusco, me imagino. Es decir, ella está preguntando si esta, digamos, categorización que hacías sobre el campo y la ciudad, refiriéndote a la era moderna, ella está preguntando por qué existían entonces las ciudades en las civilizaciones, digamos, no europeas, no occidentales, por un lado. Y por otro lado, Rafael, la otra pregunta que quisiera en los minutitos que quedan es, ¿cómo encapsular, institucionalizar esto que estás planteando como propuesta desde el campo en movimiento en la institucionalidad estatal? Es decir, nuestra preocupación en este programa es cómo ayudamos a nuestra audiencia que sueña con cambios estructurales a través del proceso constituyentes para instaurar nuevas instituciones y nuevos proyectos de vida, cómo generar contenidos y para estas nuevas constituciones. Entonces, ¿cómo llevamos eso a las instituciones? Adelante, Rafael. Te fuiste de la pantalla, ahora creo que vuelves. Ahora sí, adelante. La primera es una buena acotación conceptual que tenemos que detallar. El concepto de ciudad que es merecedora de la crítica descolonial que estamos haciendo es el concepto de ciudad occidental, al margen, en contra y en desmedro del campo. Por eso, una revalorización del campo tiene que también significar una redefinición de lo que vamos a entender y promover como una ciudad, digamos, más allá del concepto de ciudad moderna occidental. Por ejemplo, en los griegos el concepto de ciudad es polis, el concepto árabe de ciudad es Medina, el concepto moderno de ciudad es Burgos, de ahí nace burguesía. Por supuesto que nuestros pueblos también construyeron ciudades, pero esas ciudades nunca estuvieron enajenadas de lo que significa el campo en el sentido mismo de la concepción que de vida tenía nuestra ciudad. A ver, pónganse a pensar esto. Las ruinas estas, no las ruinas, no, lo que todavía se puede ver en Cusco, en Sacsayhuamán. Si ustedes ven las paredes de piedra, ustedes pueden colegir inmediatamente que es una reproducción o un reflejo de la mazorca del maíz. Ustedes van a ver los dientes del maíz. Es decir, las propias paredes en el Cusco y en Sacsayhuamán nos muestran cómo los incas, por ejemplo, sus paredes eran remedios de lo que el maíz ofrece como aquella llamamos como marlo, como el maíz, como la mazorca de México. Es decir, son reproducciones que les muestran a ellos el grado de sincronía y cercanía que siempre se tuvo con el paradigma del campo. Guamán Poma, por ejemplo, destaca en
electrónica, todo el sistema económico productivo de la ciudad en torno a el campo como paradigma, como patrón de, como normas a las cuales la ciudad se adhería en torno a su propia organización civil. Entonces, ahí tenemos unos estudios necesarios hoy en día de modo descolonial, de qué significaba, por ejemplo, la ciudad para nuestras culturas. Vamos inmediatamente a recoger insumos que nos propongan que el concepto de ciudad que tenían nuestros pueblos es completamente distinto al concepto de ciudad que la modernidad ha desarrollado. Eso en primer lugar. Segunda cuestión. Para eso, hoy en día necesitamos también, lo que mencionaba al principio, desmenuzar y distinguir esta trilogía conceptual de campesino, originario, indígena. Porque el concepto campesino también, por influencia moderna, posee serias deficiencias a la hora de señalar el carácter emancipatorio trascendental que poseería los movimientos rurales en la política de nuestros países. Porque en el concepto de campesino, y esto también es una cosa que hay que rescatar de la crítica marxista que se hacía al concepto, pero hay que darle el vuelco del colonial porque también ahí existe un tipo de presuposiciones que no son del todo acertadas. Porque si en Europa el campesino ya no aparece como el farmer, ¿no? Norteamericano, se aparece como el hacendado. Entonces, esta figura, tanto del farmer como del hacendado, son figuras que van a sustituir al concepto de campesino. Y es algo que este cierto dogmatismo del marxismo del siglo XX ha dejado de lado y lo ha convertido en un prejuicio. Un prejuicio que aquí en Latinoamérica nos ha llevado a serios fracasos luchas populares porque se ha divorciado la relación proletario-campesino, creyendo que el campesino que por tener tierra es un burgués y por lo tanto no es, digamos, un aliado natural del proletario. En primer lugar, habría que señalar que los obreros en nuestros países provienen del campo, de modo como en Europa. Acá, por ejemplo, en Bolivia ha existido la ley de exvinculación de tierras que se produce desde el gobierno de Tomás Frías hasta el tiempo de Melgarejo, que son los años 1850 en adelante hasta los 70, etcétera, que les privan a los campesinos de tierras de comunidad. Y esto hay que subrayarlo siempre, de modo legal siempre, para que también nos despejemos eso de que la ley es indiferente de la economía. El derecho liberal, moderno liberal, ha sido creado para proteger, amparar y desarrollar el capitalismo. Por eso queremos destruir o destronar o superar el capitalismo. Primero hay que desmontar la ley que ampara, protege y desarrolla el capitalismo, que es el derecho liberal. Solo así nos vamos a dar cuenta de que el capitalismo necesita su forma jurídica, y su forma jurídica es el liberalismo en el derecho. Y que después ha tenido serie de excepciones hasta el positivismo, el postestructuralismo, etcétera, pero en fin, todo el derecho moderno solo ampara, protege y desarrolla exclusivamente al capitalismo. Queremos desarrollar una nueva economía comunitaria, por ejemplo, tendríamos que producir un nuevo derecho que no solo proteja al capitalismo, sino también que empiece a amparar, proteger y desarrollar un nuevo tipo de economía y que le dé legalidad también. Entonces, acá, de este modo podemos decir que el concepto campesino ha ingresado con una serie de prejuicios que es necesario también mostrarlos, superarlos para afirmar ya que cuando el campesino adquiere valores burgueses, ya no ve a la tierra como madre, la ve como recurso. Es decir, cuando subsume y subjetiva las relaciones sociales burguesas, moderno, capitalistas. Y en esto no me voy a cansar de subrayar el hecho de que relaciones sociales, porque el capital es una relación social, no es una relación individual
frente al tipo de proyecto económico de vida que te propongas. Las relaciones sociales, hasta para Marx, son relaciones de dominio y explotación. Por eso la subjetividad que produce el capitalismo es una subjetividad de carácter social. Queremos superar esas relaciones de dominio, explotación, indiferencia que te produce hasta el propio consumo capitalista, entonces tienes que superar la forma sociedad y apostar por la forma comunidad. Si el capitalismo destruye primeramente la forma comunidad para implantar relaciones sociales pertinentes al capitalismo, entonces hay que restituir la forma comunidad. Y la forma comunidad no es la forma comunidad al estilo moderno occidental, sino al estilo de nuestras culturas. Es decir, en nuestro caso, la forma hay, que no es una relación social. Hay nuestros antropólogos o historiadores hasta aymaras, quechas, como decimos acá, la riegan, o sea, se equivocan de cabo a rabo cuando confunden al ayllu como una forma de organización social. El ayllu es la estructura misma de la vida. La estructura misma de la vida es comunitaria. Entonces, en esta relación comunitaria de vida entre los ancestros, los seres espirituales, la tierra misma y el ser humano, es que podemos entender qué tipo de forma de vida habían desarrollado y producido nuestros pueblos, como lo que ahora se nos presenta como alternativa real para restituir las relaciones verdaderamente humanas que ha perdido la humanidad en la modernidad y en el capitalismo. Y a esto hay que añadirle lo siguiente. A esto llamaríamos lo indígena, pero no en sentido indigenista, no en un sentido ideologizante, porque también existe un movimiento indigenista, sobre todo en Bolivia, que también se inclina por cierto fundamentalismo, que lo único que está logrando es un encapsulamiento hasta de carácter existencial y que nunca ha producido nada bueno porque todo encapsulamiento de carácter fundamentalista ni siquiera desarrolla la propia cultura, porque las culturas nunca se han desarrollado de modo involutivo, sino en contacto con las otras culturas. Este carácter fundamentalista que tiene cierto indigenismo también le priva de actualizar sus horizontes civilizatorios en los retos que el propio mundo moderno ha asumido a la humanidad con esto de la crisis climática, civilizatoria, económico, financiera, etc. A esto hay que decir también lo siguiente. Entonces, si queremos recuperar al campesino de esta perspectiva burguesa, tendríamos que reafirmar el carácter indígena que posee el campesino rural en nuestras tierras, no el carácter campesino burgués. Y por eso también el concepto de originario nos sirve para afirmar lo siguiente. ¿A quiénes llamamos originarios? Llamamos originarios o culturas originarias a las culturas que han originado toda una forma de vida, desde los alimentos hasta sus medicinas, desde sus tecnologías hasta su filosofía. Pues podemos decir que nuestras culturas no eran culturas particulares, eran culturas que estaban transitando de ser cultura a ser civilización, es decir, ya no de ser meramente particulares, sino proponerse a ser universales. Porque si hacemos caso a ciertos detractores que creen que lo único universal es lo moderno, y ahí develan su eurocentrismo, hay que señalar que toda cultura que posee el tránsito efectivo de ya no ser particular y proponerse universal, está alcanzando el nivel de considerarse civilización. Entonces, ahí es cuando se nos ha cortado un camino cuyo destino era universal de nuestras culturas, no por violencia impositiva como lo que ha producido la modernidad, sino ahora tendríamos que proponernos nuestras culturas. Tienen el legítimo derecho de proponerse como universales, no de modo de imponerse por la fuerza o por las armas, que es básicamente la receta moderna, sino proponerse ser universales de modo argumentativo. Y ahí tenemos la necesidad de producir un sistema de la ciencia, una filosofía que muestre de modo argumentativo la pertinencia que nuestras culturas tienen hoy en día, de proponer la solución, no solamente el diagnóstico, sino las soluciones a los grandes problemas que está viviendo la humanidad, la naturaleza, el planeta en general. Por eso,
Hay mucho trabajo que hacer y es curioso, ¿no? Quienes ni siquiera se dan la molestia de iniciar este trabajo, tachan esta aventura de carácter filosófico como innecesaria, como si todo ya estuviese dicho, como si no hubiese nada por descubrir, y lo hacen en nombre de la ciencia, cuando la ciencia es básicamente el camino del descubrimiento de nuevas realidades, nuevos conceptos, nuevos paradigmas, etc. Entonces, estamos en un tiempo en el cual está cambiando todo, y si está cambiando todo, es preciso también cambiar las percepciones y las perspectivas que uno tiene sobre la vida y sobre el mundo hoy en día. Muchas gracias, Rafael Bautista, conversando en este programa La Hora Constituyente sobre campesinos y historias en movimiento, qué aportaron, etc. Rafael, una última cuestión que queda, digamos, dando vueltas en lo que acabas de mencionar es, si hay que retornar entonces de la perspectiva de la filosofía, digamos así, citadina, hacia una filosofía de la vida, revalorizando la vida a los actores, etcétera. Y ojalá que no estemos entendiendo campo como muy bien diferenciabas, campo burgués y el concepto que utilizabas, campo indígena, originario. ¿Qué hacemos con ese estilo de vida en todos sus aspectos establecida durante la modernidad, como son las ciudades? Eso se está desplomando por inercia propia. Imagínate, todo el mundo sabe que el alimento es chatarra mata. Todo el mundo sabe que la Coca-Cola, la hamburguesa, etcétera, la pizza, todo eso desmedidamente consumidos nos está conduciendo a la proliferación de las enfermedades modernas, como son los cánceres y todo ese tipo de enfermedades novedosas que hoy en día se han diseminado por causa de un consumo irracional. Los jóvenes hoy en día se inclinan mucho, ¿no? Por la comida consciente, por la revalorización de la tierra, de la ecología, todo. O sea, hay muchos elementos que nos permiten advertir que se está desmoronando la forma de vida moderna. La cuestión es, muchos de estos movimientos asistémicos no poseen todavía la infantería argumentativa necesaria para desmoronar definitivamente esa forma de vida que en realidad forma de mundo. Entonces, nuestra tarea es esta. La filosofía, por eso, a ver, hay una frase clásica en filosofía que más o menos dice lo siguiente. Cuando las oposiciones en la vida pierden reciprocidad, cuando las contradicciones no hayan resolución, se hace necesaria la filosofía. Es decir, se hace necesario pensar del modo más radical posible por qué suceden estas contradicciones sin resolución o estas oposiciones sin resolución. Porque en el fondo, si nos situamos desde la perspectiva adecuada, desde la perspectiva de la vida, todos somos hermanos y hermanas. Todos provenimos de una misma madre y un mismo padre. Es decir, todos somos, como género humano, provenientes de la misma simiente. Entonces, ¿por qué nos hemos dividido? ¿Por qué nos hemos separado? Hay razones históricas para aquello. Hay que revisar eso. Y hay que encontrar lo que decíamos al principio, en los gritos que claman desde la tierra, el asesinato fundante. Para nosotros el asesinato fundante es la invasión de la Vía Yala en 1492. Por eso, destronar las estatuas de los conquistadores es un acto simbólico natural, porque, o sea, ¿cómo después de saber, de conocer la verdad, uno puede permitir que sigan existiendo estatuas? O sea, homenajes simbólicos a mercenarios, asesinos, violadores que han desequilibrado la, la convivencia humana. Entonces, uno tiene un montón de elementos para decir que se está desmoronando esta concepción que las ciudades modernas han construido en desmedro y en contra del campo.
Y en nuestras tierras eso es fatídico, es fatal, porque el desprecio del citadino al campesino es lo que no hace posible nuestro propio desarrollo, así de simple. Si revalorizáramos la vida del campo, la vida del campesino, el producto que nos entregarían los campesinos estaría lleno de ese orgullo que significa producir y reproducir la vida, de esa dignificación de la vida del campo. Consumiríamos eso, pero como les despreciamos, en ese desprecio lo único que consumimos es el dolor del campesino, el sufrimiento del campesino. Es decir, nosotros, otra vez, porque la lógica de la vida es circular, nosotros provocamos nuestros propios padecimientos, porque en vez de consumir dignidad, alegría, felicidad, estamos consumiendo sufrimiento, exclusión, negación, desprecio. Eso es lo que consumimos, porque la física cuántica y espacio llevado al campo de la neurobiología y la ciencia de los alimentos, cuando dice, un alimento no solamente tiene contenido nutritivo, tiene contenido informático, tiene contenido energético, tiene contenido espiritual. Entonces, cuando nosotros consumimos una papa, cuando consumimos una tortilla, cuando consumimos una yuca, no estamos consumiendo solo la yuca como una evidencia física, estamos consumiendo el contenido informático, energético y espiritual que posee. Entonces, si nosotros revalorizamos al campesino, a la vida del campo, los potenciamos y los desarrollamos, la cualificación del producto que nos viene del campo, ahí sí sería nuestra medicina. Y ahí encontraríamos que en esa revalorización estaríamos curándonos nosotros mismos. Por eso hoy en día, esa nueva afrenta contra el campo, que por ejemplo en Bolivia quieren hacer removiendo en el censo las categorías de identidad, ¿no? Asumiendo que lo mestizo es lo que congrega a todos cuando es al revés. Lo mestizo es la negación de la parte indígena, aquí no tiene. Lo único que está produciendo es que nos empobrezcamos más. Si vaciamos el campo de sujetos, nos vamos a volver dependientes de la producción indiferente, nociva, de la producción de alimentos de la acción nacional. Entonces ahí nosotros mismos nos estamos amputando los pies que nos permitirían caminar hacia un futuro mucho más esperanzador. Rafael Bautista, muchísimas gracias. Este microcampesino te agradece tus palabras enaltecedoras en buena medida, lo que cierras esta hora y 19, 20 minutos de nuestro empobrecimiento es producto de lo que consumimos, que es pobreza, que es empobrecimiento y es sufrimiento. Y posiblemente el trato que tengamos, que tenga usted amable, que usted me está escuchando al otro lado de la pantalla, con las y los reproductores y productores de la vida, posiblemente eso sea también nuestra medicina. Y con estas ideas desafiantes, que en buena medida no solo fue este conversatorio, y por eso solemos decir que los procesos constituyentes no solo son cuestiones jurídico-políticos, ante todo son cuestiones de proyectos de vida, estilos de vida, y ojalá que los procesos decolonizadores que están intentando impulsar a través de esos mecanismos participativos nos lleven justamente a ello, a decolonizar las subjetividades, las percepciones que tenemos de la realidad y de nosotros mismos. Rafael, si tienes algún mensaje final para ir cerrando cuando son las 10 y 20 minutos aquí en Centroamérica, te dejo el micrófono. Adelante, Rafael. Bueno, a ver, solo para cerrar esto, aquí nosotros, cuando se nos planteaba la identidad misma que realzamos o redefinimos en torno a situarnos en un loco existencial desde el cual emitimos todo este argumento, ya no nos atuvimos al concepto de Aymara, por razones históricas que en otro momento se puede detallar, ¿no? Es un concepto mayor que engloba el concepto anterior, que es el concepto de colla. Y esto
en diferentes oportunidades lo hemos ido mencionando en el siguiente sentido. ¿Por qué los incas, o sea, la cultura de los quechas, nos denominaron a nosotros colla? Es decir, colla suyo. Bueno, una de las razones es la siguiente. En esta parte de Sudamérica, el mesoandino, que lo llamamos, o sea, la parte nuclear en Bolivia, desde Cochabamba hasta La Paz, etc. Existe la máxima variedad de producción de plantas medicinales. Entonces eso nos permite señalar que, bueno, pues aquí se producían la farmacopea de aquello que se denominó la expansión inca. Pero a su vez entendimos que callahuayas, que son los curanderos, que denominaban a los hombres que curaban. Por lo tanto, Colliri es el que cura. Entonces, esta parte, como la tierra es la primera sustancia que hace posible la identidad, es decir, la tierra te constituye. Esta tierra nuestra tiene la mayor cantidad de plantas medicinales en esta región del mundo. Quiere decir que el hombre que ha nacido acá, me refiero al varón y a la mujer, para que después no me digan que no estoy tomando en cuenta la mujer. Hemos nacido de ese componente y por eso nos llamaban collir, sanador. Esto quiere decir que si la tierra nos constituye, a nosotros nos han constituido como sanadores. Entonces, eso, por ejemplo, es imposible de pensar si no se tiene la referencia del campo. Solo en el campo aparecen, por ejemplo, cuando yo viajo a la tierra de mis abuelos, hay una planta que se llama muña, que se llama coa, en Aymara. Esa plantita es la que se utiliza para aromatizar el guayaque. El guayaque es este plato de pescado hervido. Una planta deliciosa, pero uno dice, ¿por qué le pone coa? Porque es una excelente medicina para el estómago. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, que tienen Helicobacter pylori, etcétera, tomando coa o muña, se curan sin necesidad de estas pastillas que a uno les recetan en las clínicas y lo único que le hacen es meterle una bomba atómica que hace estallar todo su fauna intestinal. Entonces, eso para nosotros es fundamental para entender que la identidad nos proviene del campo, nos proviene de esta referencia, este circuito simbiótico que establecemos con la madre cuando nos reconectamos con ella. Nosotros decimos somos collas. Y somos collas, ¿por qué? Porque hemos sido destinados a sanar al mundo. Y sanar al mundo no es solamente sanarlo con medicinas, también con palabras. Por eso decimos acá en el taller de la descolonización, nosotros hacemos historia no para conocer la historia, sino para curarnos de la herida colonial, para sanarnos. Hacemos ciencia para sanarnos, hacemos filosofía para sanarnos y para sanar al mundo entero. Por eso es una forma de pensamiento profundamente dialógica que quiere brindarle al mundo argumentos para que el mundo empiece a sanarse. Por eso asumimos la identidad colla. Somos collas. Y como somos collas, también de ahí deducimos que ser sujeto en el mundo andino amazónico es ser Uywiri, es ser criador de la vida. Y así como llaman en México al ser humano Macehual, los pueblos mayas, el merecedor, así nosotros decimos, somos verdaderamente seres humanos cuando criamos la vida, criamos el mundo. Es decir, un verdadero padre, una verdadera madre, no es solamente alguien que ha de parir una guagua, un crío, no, es alguien que lo cría toda la vida. Por eso para las madres, sus hijos no dejan de ser como decimos acá, sus guaguas, hasta cuando están viejos, porque les han dado la vida, porque les han criado. Así como la madre hace con nosotros, nos cría, así también respondemos de ese modo al regalo
infinito e inmerecido que significa vivir. Eso es lo que nos brinda la perspectiva del campo. Es lo que nos ha brindado siempre la insurgencia de las luchas indígenas en la historia política en Bolivia, en Perú, en Guatemala, en México, en todo. Esa es la insistencia de volver a ser comunidad, de volver a ser cultura de la vida. Esa creo y creemos que es la verdadera perspectiva que la humanidad debería adoptar. Y eso es gracias a nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Rafael Bautista concluye esta hora y 26 minutos de tertulia con este importantísimo mensaje, a mi entender, no sé si para usted, amigas y amigos. Avancemos de ser ciudadanos a ser uiwiris, a ser criadores, a ser jardineros. Es desafío mental, espiritual que queda para todas las y los que ya son en este momento, como dicen en Chile, pueblo constituyente, o en otras partes sujetos constituyentes que sueñan con ello. Ojalá que en los pueblos, en los países como Guatemala, como Perú, que sueñan, que están impulsando procesos de cambios a través de caminos constituyentes, también se desafíen a ver esta posibilidad. No estamos condenados a ser necesariamente ciudadanos, que esto de citadino, pues está relacionado con ello, y mucho menos digamos, encapsulados en esta concepción de ciudadanía y nacionalidad, ¿no? En la circunscripción de las jurisdicciones coloniales. Estamos hechos para la libertad, y la libertad sin murallas, como decía en esta intervención Rafael Bautista. Rafael, muchísimas gracias por tu intervención. Soy Ollantay Isamna desde Guatemala. Cuando son 10 y 27 minutos, hemos transmitido este nuevo programa que queda en YouTube y también en estos espacios donde ustedes han podido ver esta transmisión. Muchas gracias. Chau, chau.